breve recordaris de media hora de lo que significó el 5 de abril en la historia democrática reciente de nuestro país. Uno de los afectados directamente, uno de los actores directos del 5 de abril fue Gustavo Gorriti, periodista que nos acompaña hoy a esta hora de la mañana. Bienvenido, Gustavo, un gusto tenerte de vuelta por aquí. Cuando piensas en el 5 de abril, ¿qué imágenes vienen a tu mente? Es más bien una suerte de cortado de imágenes, una serie de ellas, es un popurrí de imágenes. Es la imagen de Fujimori hablando con la voz nasal, aquel acento ligeramente estreñido por el que indicaba de que se acababa, quedaba amputada, terminada la democracia peruana. Es el escuadrón Pollada entrando en mi casa. Son las horas de soledad en los calabozos del CIE. Es después el grupo de ciudadanos llevando a cabo la decisión de continuar con el orden constitucional, el colegio de abogados, la juramentación de San Román, poco tiempo después de su llegada, las primeras reuniones conspirativas que culminaron desgraciadamente en el episodio no exitoso del 13 de noviembre. Todo aquello, horas y días y semanas y meses de tensión, de peligro, de gran peligro en algunos momentos, de incertidumbre, pero de decisión, que por fortuna en muchos casos jamás cejó. Con miedo que puede ser descrito en palabras. Hubo en algunos momentos, y me refiero a mí, un grado de inquietud, un grado de temor. Jamás diría que en momento alguno fue miedo que ni pudiera expresarse, ni en modo alguno afectara la capacidad de acción. Claro, nada te haría echarte para atrás de alguna manera, pero tu familia estuvo implicada en esto, es decir, intervinieron en tu casa directamente cuando había parte de tu familia ahí dentro. Estaba mi esposa, mis niñas, estaba toda mi familia dentro. ¿Temor por ellos? Bueno, no voy a relatar todo lo que sucedió, pero digamos de que hay un momento en la madrugada en la que me doy cuenta de que no se produció una incursión de la policía, que es lo que yo pensé iba a suceder, como se daba en la normal tradición de las dictaduras peruanas, de que no era seguridad del Estado como se habían presentado, sino era un grupo de acción del servicio de inteligencia, respaldado por soldados armados que habían rodeado como 4 manzanas y que estaban listos para entrar a sangre y fuego a la menor provocación posible. Y en ese momento la mayor inquietud que tuve fue la de que esa gente saliera a fin de poder dejar a mi familia libre de daño. ¿Cómo contener el campeón de judo en ese momento? Bueno, digamos de que la realidad es una contención excelente. Digo, estás enfrentando por lo menos a 12 hombres armados con armas automáticas, sabes de que tienen un respaldo, sabes de que cualquier intento de resistencia en ese momento está condenado finalmente al fracaso. Y sabes que la mejor resistencia que en ese momento puedes hacer no es física, es psicológica, es espiritual, es tomar la iniciativa y mantenerla, y eso por fortuna se hizo. Se dice que tu sentencia de muerte estaba ya firmada, que fue la presión internacional, muchas veces gracias a diplomáticos afincados en nuestro país, a embajadores de otros países en el Perú, la que evitó ese desenlace. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, una de las cosas que ha estado clara para mí desde el momento mismo en que salí el 5 de abril era de que la venganza de Montesinos, prometida y jurada quizá desde 1983, cuando escribí por primera vez sobre él en Caretas, estaba llevándose finalmente a cabo. Entonces, y de que teniendo todo el poder en ese momento, y dentro de la ventana de impunidad que dan las primeras horas y los primeros días de un golpe de Estado, y en los tiempos procelosos y removidos que se vivía en medio de la guerra interna de entonces, le iba a ser fácil llevar a cabo una desaparición, de tal manera que pensé de que las posibilidades de salir vivo no eran muy altas. Del otro lado, tenía un plan de contingencia preparado, porque sabía que una cosa así podía eventualmente darse. Sabía de que podía contar con una red de colegas, de amigos a nivel nacional e internacional. Sabía de que el diario El País para el que trabajaba seguramente iba a empeñar esfuerzos, pero no imaginé el grado de intensidad
intensidad con la que esa reacción se dio. Con el embajador de España en ese entonces, fundamentalmente, digamos, ¿no? Hubo varios, pero yo diría que entre los que aquí en el Perú más se empeñaron, más a fondo, sí. Uno de ellos, quizá el primero, fue Nabor García, el embajador de España, que llegó a golpear a puñetazos la mesa del escritorio donde estaba en ese momento Malca, el ahora fugitivo y cutrero ministro de Defensa, para exigir que se reconociera el que se me tenía preso. Otro que también empeñó esfuerzos extraordinarios, debo decirlo, fue Bernard Aronson, quien telefoneó a mi esposa. El subsecretario de Estado. El subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio, quien llegó precisamente el día del golpe acá, se puso de inmediato en contacto con mi esposa y básicamente dejó saber a las autoridades de la dictadura de que no se iba a mover del Perú hasta que no se me dejara en libertad. Ahora, en una pregunta que se le hace en la edición que aparece hoy día del diario La República al embajador de los Estados Unidos por ese entonces, se dice que Anthony Quainton, se dice que Bernard Aronson no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir en nuestro país. Ahora, yo te hago una pregunta que tiene mucho más que ver con la función de la embajada, la función diplomática. De verdad, y creo que es verdad, de paso. Es lo más probable, además, eso no sabía. Digamos, con lo que ocurrió después, cualquier cosa puede pensarse de ese día. ¿Hubo complicidad posterior de parte del gobierno de los Estados Unidos y de la embajada de Estados Unidos en lo que ocurrió en nuestro país? ¿Su silencio fue cómplice? Es muy difícil dar una respuesta en dos palabras, porque el gobierno de Estados Unidos no es una instancia unívoca, es un animal complejo, que tiene muchas agencias y cada agencia una cierta óptica, agencias que tienen que ver con un país determinado, en este caso el Perú. Puedo decir, simplificando quizá excesivamente el asunto, de que la CIA, por ejemplo, ya apoyaba claramente a Montesinos en el momento del golpe. Luigi Einaudi en ese momento, en ese tiempo, estaba ya en una función diplomática en el Departamento de Estado y su función, su papel nunca ha sido todo claro. Su relación con Montesinos, por supuesto, se daba desde los años 70 y es una relación que posteriormente, por ejemplo, en las negociaciones de paz con el Ecuador, ha tenido una cierta función. Pero Einaudi afirma de que él nunca estuvo detrás de una posición de apoyo incondicional a Montesinos. Siendo Einaudi un diplomático tan sutil, yo siempre lo he calificado como un diplomático florentino al servicio de los Estados Unidos de América, es realmente difícil saber, no voy a dejar de preguntárselo. El Departamento de Estado tuvo líneas diferentes, el Departamento de Justicia también. Hubo un grupo importante de funcionarios de la embajada acá, que incluso trataron de hacer un cable disidente, advirtiendo al gobierno en Washington sobre lo que significaba la alianza con una persona que había tenido y tenía lazos con el narcotráfico, como era el caso de Montesinos. Pero finalmente, poco a poco, prevaleció la conveniencia inmediata de tener una contraparte en el nivel más alto de decisión del gobierno de la dictadura. Prevaleció el punto de vista de quienes consideraban de que era importante lograr una estabilidad, sobre todo en la lucha contra Sendero, aunque fuera por medios falaces como lo que se utilizaron. Y finalmente, el tener a alguien que llevara a cabo alguna de las políticas que ellos deseaban, por ejemplo, en el campo de la lucha antidrogas. Eso se volvió a repetir lo de Noriega. No importa luchar contra las drogas junto con un narcotraficante. No importa hacerlo, no importa que nos saque la vuelta, no importa que esté metido en narcotráfico, lo que importa es que podamos sacar estadísticas bonitas, diciendo de que logramos que el precio baje tanto, logramos que se reduzcan tantas hectáreas, no importan los camellos, no importa lo de aquí, no importa lo de allá. Entonces volvieron a repetir los errores que siempre por una excesiva simplificación en sus relaciones con América Latina suelen cometer. ¿El Perú es un país de insomnes? Bueno, estando a esta hora acá, debo concluir que sí. Lo digo porque ni un solo fujimorista ha mostrado digamos, su propósito de enmienda, aún 10 años después de lo que ocurrió. Bueno, todo lo que está en colaboración eficaz, prioritario, cuentan para que les reduzcan la pena. Es una necesidad de sobrevivir, más bien, ¿no? Es una necesidad de poder caminar. Porque un propósito de enmienda pasa por una forma de limpieza pública, es decir, por un perdón a la opinión pública, de alguna manera, me parece. Bueno, yo creo que el único que ha expresado
un cierto propósito de arrepentimiento, aunque no lo hemos visto en público, pero en la colaboración eficaz ha sido, por ejemplo, Nicolás Hermosa. Sí, que fue sincero, dijo, lo tengo, es decir, tengo esta fortuna. Yo me robé esta cantidad de millones de dólares, yo no digo nada al respecto, nada de fondo de contingencia, como quiere decir Montesinos para disimular sus propios robos, yo robé, pues los regreso, me agarraron, los regreso. Efectivamente, felizmente, otros que no tenemos que hacer propósitos de enmienda. Menos mal, ¿no? Menos mal, ¿no? Sí. Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Encantado, gusto, Raúl. El gusto es mío. Un gusto 10 años después, además. Así es. Vamos a ir a una brevísima pausa y continuamos. En mi casa, son las horas de soledad en los calabozos del CIDE, después el grupo de ciudadanos llevando a cabo la decisión de continuar con el orden constitucional, el colegio de abogados, la juramentación de San Román, poco tiempo después de su llegada, las primeras cortado de imágenes, una serie de ellas, es un popurrí de imágenes, la imagen de Fujimori hablando con la voz nasal, aquel acento ligeramente estreñido por el que indicaba de que se acababa, quedaba amputada, terminada la democracia peruana. Es el escuadrón Pollada entrando en las reuniones conspirativas que culminaron desgraciadamente en el episodio no exitoso del 13 de noviembre. Todo aquello, horas y días y semanas y meses de tensión, de peligro, de gran peligro en algunos momentos, de incertidumbre democrática reciente de nuestro país. Uno de los afectados directamente, uno de los actores directos del 5 de abril fue Gustavo Gorriti, periodista que nos acompaña hoy a esta hora de la mañana. Bienvenido, Gustavo, un gusto tenerte de vuelta por aquí. Cuando piensas en el 5 de abril, ¿qué imágenes vienen a tu mente? Es más bien una suerte de breve, recordar en media hora de lo que significó el 5 de abril en la historia.